Aleluya. La verdad que es tremendo lo que Dios está haciendo en esta hermosa provincia. El mensaje que voy a compartir hoy está titulado Presencia o apariencia. Decirle al que está a tu lado, presencia o apariencia. Una de las cosas que no podemos negar en este tiempo es que hay muchos lugares que están muy bien ordenados. Hay personas que vienen muy ordenaditos, peinaditos, pero cuando usted lo escucha hablar, no hay una presencia de Dios que fluya en ellos. Estuve hace unos años atrás en un país donde me invitaron a un congreso que se llamaba La Gloria de Dios en Movimiento. ¡Wow! ¡Qué título! Y yo vi la pancarta de los expositores que iban a estar. Apóstol tal, profeta tal. Y yo soy amante de lo apostólico y de lo profético. Y yo estaba en ese país, así que dije, voy a ir a recibir. Y cuando me siento a escuchar a los expositores, aquellos apóstoles, aquellos profetas, y como los profetas tenemos discernimiento de espíritu, y cuando usted tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo, usted sabe cuando el Espíritu Santo está en un lugar, cuando Él se está moviendo. Así que yo estaba en aquel evento de aproximadamente 5,000 personas en el Perú. Y yo estaba y escucho al primer expositor y nada. Escucho al segundo expositor y nada. Escucho al tercer expositor y nada. Por más que la pancarta decía la gloria de Dios en movimiento, no pasaba nada. Me acuerdo que me molesté. Yo dije, Señor, acá no está pasando nada. Me molesté, me levanté y me fui al hotel donde estaba parando. Y cuando estoy en aquel hotel, yo estaba molesto porque digo, todos estos predicadores, aquel que se decía ser apóstol, ni siquiera llegaba a diácono. Porque Dios me hizo pesar el ministerio, Dios me hizo pesar en la dimensión que ellos se movían, y ellos no estaban en la dimensión en la que estaban predicando. Y recuerdo que estaba allí y de repente se comunica un profeta, amigo mío, y me dice, Olegario, quiero decirte algo de parte del Señor. Comenzamos a hablar con él y me dice, Olegario, quiero decirte algo de parte del Señor. Así te dice el Señor, yo te llevé al Perú porque voy a traer un avivamiento, pero háblales de mi Espíritu Santo. Recuerdo que un pastor me invita y me dice, profeta, quiero que ores porque quiero un avivamiento en mi iglesia para que Dios te dé una palabra. Y cuando voy a orar en el lugar donde estaba hospedado, el Señor me habla y me dice, el pastor que te pidió un avivamiento para su iglesia ni siquiera ora. Escúcheme. Y cuando el Señor me dice eso, yo era el que tenía la apertura de aquel congreso, porque eran un congreso. Y el que me invitó y el que me pagó los tiquetes de vuelo era ese pastor, el que me pedía un avivamiento. Y lo que el pastor no sabía es que ese día la primera palabra Dios me la dio para él. Y cuando le voy a profetizar, Dios no me permitió sacar el micrófono, se lo tenía que decir delante de toda la gente. Y le miré y le dije, pastor, el Señor me dijo que la mayor oposición del avivamiento en esta tierra no son los brujos ni los mundanos, es la iglesia. Y usted que está pidiendo un avivamiento ni siquiera tiene tiempo de oración con Dios. Aquel pastor cayó de rodillas. Y toda la iglesia se levantó a aplaudir porque conocían a su pastor. Sabían que el pastor nunca oraba. Toda la iglesia. Pero cuando un pastor acepta la palabra profética y se deja corregir por Dios, te vuelven a invitar. Cuando no te vuelven a invitar es porque se sintieron avergonzados. Escúcheme, quiero contarte una historia.
acerca de algo que le tocó vivir al pueblo de Israel. Pero abra su Biblia primeramente en Génesis capítulo 2, versículo 15. Digan conmigo, Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando Dios crea al hombre, lo coloca en un territorio, en un medio ambiente. Digan conmigo, medio ambiente. ¿Qué es un medio ambiente? Anote, un medio ambiente es un lugar, un territorio donde todo ser vivo puede habitar, puede vivir, puede alimentarse y puede reproducirse. Todos los seres vivos fuera de su medio ambiente están en peligro. Cuando Dios pensó en hacer los mares, en hacer, disculpen, los peces, en hacer las grandes ballenas, Dios tenía que crear un medio ambiente para que esos animales pudieran vivir. Y allí Dios crea los lagos, los ríos, de allí Dios crea los mares, los océanos, y ahora Dios crea todo tipo de animales acuáticos. Y allí era el medio ambiente donde esos animales acuáticos iban a habitar, iban a alimentarse, iban a reproducirse e iban a estar protegidos. Pero usted sabe lo que sucede si saca un animal fuera del agua. El animal fuera del agua lamentablemente muere. Cuando usted saca un pez de su medio ambiente, se termina muriendo. El Edén era el espacio, el medio ambiente donde Dios colocó al hombre. ¿Para qué? Para que pudiera alimentarse, para que pudiera reproducirse, para que pudiera habitar y para que pudiera estar protegido. Dios jamás creó al hombre para funcionar fuera del Edén. Decirle al que está a tu lado, Dios no te creó para funcionar fuera del Edén. Todo lo que usted trate de edificar fuera del Edén está en peligro. Cuando el hombre fue puesto en el huerto de Edén, Dios le dice, Dios colocó al hombre en el Edén para que lo labrara. Digan conmigo, labrar. Pero antes de desarrollar la palabra labrar, miren, ¿qué era el huerto del Edén? El huerto del Edén era un espacio geográfico, un territorio, un medio ambiente donde los cielos estaban abiertos sobre el hombre. La palabra Edén tiene 5 características. La primera característica de la palabra Edén significa puerta o portales abiertos. La segunda característica, presencia. La tercera característica de la palabra Edén, deleite. La cuarta característica, lugar o momento. Y la quinta característica, Edén. En otras palabras, ¿qué era aquel lugar donde Dios lo colocó? Era un lugar donde tenía las puertas abiertas al cielo, donde la presencia de Dios se movía para que el hombre se deleite. ¿Por qué lugar o momento? ¿Por qué el Edén? Una de las características del nombre Edén es lugar o momento. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Los historiadores creen que el jardín del Edén flotaba. Los historiadores dicen que cuando Adán caminaba, todo el huerto del Edén flotaba y lo seguía. Cuando Adán iba al otro lado, el huerto del Edén se levantaba y lo seguía. Por eso lugar o momento, porque por un momento estaba aquí, por otro momento aquí, por otro momento aquí. Pero ahora, cuando el hombre fue destituido del huerto de Edén, ¿qué sucedió? El Edén tomó otra forma, pero nunca cambió su función. ¿Cuál era la función del Edén? Digan conmigo, trasladarse de un lugar a otro a medida que el hombre se movilizaba. El hombre, cuando pecó y fue destituido del huerto del Edén junto a la mujer, Dios lo saca al pueblo de Israel de Egipto. El jardín del Edén tomó otra forma en el desierto. ¿Y cuál era la forma del jardín del Edén? Ya no era un jardín, ya era una columna de nube. Era una nube de día y columna de fuego de noche. ¿Y qué sucedía con esa nube y esa columna de fuego? Cuando el pueblo levantaba el campamento y se movía en el día, la nube lo seguía, y si era de noche, en la columna de fuego lo seguía. Pero ahora ellos logran entrar a la tierra prometida. ¿Y qué sucede? Cuando ellos entran a la tierra prometida, ahora el Edén dejó de ser un jardín, dejó de ser una nube, dejó de ser una columna de fuego, para transformarse en una caja
caja de madera revestida de oro por fuera y oro por dentro. El nombre de esa caja era el arca del pacto. ¿Y qué sucedía con esa arca del pacto? Cuando el pueblo de Israel se tenía que trasladar, tenían que mover el arca. Digan conmigo, cambió de forma, pero no de función. Ahora viene Cristo. Y cuando viene Cristo, el Edén dejó de estar afuera para pasar a vivir dentro nuestro. Por eso el Espíritu Santo que está dentro nuestro, cuando yo me voy al colegio, lo estoy moviendo. Cuando me voy a mi trabajo, lo estoy moviendo. Cuando voy a evangelizar, lo estoy moviendo. ¿Por qué? Porque Él cambió de forma, pero no de función. Escúcheme. Quiero que me preste atención, no se me pierda. Ahora, Dios le dice a Adán: te coloqué en el Edén para que lo labrara. La palabra labrar significa cultivar. Digan conmigo, cultivar. Dios te dio el Espíritu Santo para que cultives una relación íntima con Él. ¿Cómo cultivo una relación con el Espíritu Santo? Pasando tiempo con Él, obedeciéndolo, siendo sensible a su voz. Luego Dios le dice para que lo guardase. La palabra guardar, óigame, no se me pierda, es proteger. Hay personas en este tiempo que ni siquiera están dentro del Edén. Y los que están dentro del Edén no están cultivando una relación con Dios y no están guardando su presencia. Primero, cuando Dios crea la humanidad, la crea para funcionar estando en su presencia. Nosotros no fuimos creados para vivir fuera del Edén. Si usted vive fuera del Edén y edifica fuera de la presencia, usted corre peligro de tener pérdidas y grandes pérdidas. Quiero que me preste atención. Entonces, vamos a ver qué sucede con el pueblo de Israel cuando viven una crisis espiritual. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Israel empieza a vivir algo que yo lo denomino una crisis espiritual. Ahora quiero que usted anote lo que le voy a decir. Hay dos tipos de crisis. La crisis temporales, que son permitidas por Dios, y la crisis progresiva, que son permitidas o causadas por el pecado. La crisis temporales permitida por Dios vienen con el propósito de corregir. Las crisis progresivas causadas por el pecado vienen con el propósito de destruir. Cuando Adán y Eva fueron destituidos del huerto de Edén, vino una crisis sobre toda la humanidad, y esa crisis fue tan progresiva que provocó otras crisis. Porque cuando usted descuida la presencia de Dios y vive fuera de la presencia de Dios, las crisis progresivas causadas por el pecado generarán más crisis, y esas crisis son destructivas. Pero cuando Cristo viene a tu vida y usted es lleno del Espíritu Santo, comienza a cultivar una relación con Él, comienza a guardar su presencia dentro de su reino, Jesús va a permitir crisis en tu vida. Pero esas crisis son temporales, y esas crisis no vienen a destruir, esas crisis vienen a corregir. Porque la palabra crisis viene de la palabra en la Real Academia Española, que significa cambio. Las crisis no vienen a destruir, vienen a producir cambios. Digan conmigo, cambios. Si
Si usted es creyente y en este reino estás viviendo una crisis, lo que Dios te está queriendo decir es: hijo, te estoy llamando a un cambio. Saben que por cultura hemos acostumbrado a relacionar la crisis con todo lo malo. Si yo le digo a usted hoy, ¿qué es una crisis? Usted me va a decir: una crisis es desempleo, es mortandad, es guerra, es hambruna. Todo lo malo lo relacionamos con la crisis, pero cuando usted va a la naturaleza de la palabra crisis en el diccionario, usted se va a encontrar que solo la palabra crisis significa cambio. Entonces, una vez un pastor me dijo: el Espíritu Santo me habló, Legario, y el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes por qué yo permito los procesos? Por la desobediencia de mi pueblo, porque si ellos me obedecerían, yo no los procesaría. Entonces hay manera de evitar los procesos, claro. ¿Cómo? Obedeciendo. Entonces comenzó una crisis en la humanidad. La crisis espiritual comenzó en Adán. Adán comenzó a vivir fuera de la presencia. La crisis de identidad dio lugar a otras crisis. Crisis de propósito, crisis de identidad, crisis en la familia, crisis en el matrimonio. Porque cuando entró el pecado, entró la pelea matrimonial. La esposa que tú me diste, no, él fue, no fue ella. Entró la crisis y la pelea entre los hijos, donde Caín termina matando a Abel. Y luego la humanidad comienza a vivir diferentes eventos de crisis. Crisis política, crisis económica, crisis en la sociedad, crisis entre naciones. Y hoy vemos cómo las crisis, lamentablemente, está inundada el mundo de crisis. Pero tengo una noticia para usted: todavía tenemos esperanza en Cristo. Él puede salvar tu vida, Él puede traerte a su presencia. Y cuando Él te trae a su presencia, todo lo que el diablo usó para destrucción, Él lo usará para formación, para capacitarte, para dimensionarte. ¡Aleluya! Escúcheme. Y el pueblo de Israel en 1 Samuel comienza a vivir algo que yo lo llamo crisis espiritual. Digan conmigo: crisis espiritual. En el templo no había palabra, no había visión. Digan conmigo: en el templo no había palabra, no había visión. Toda crisis, antes de manifestarse en una ciudad, comenzará por el templo. Dios dejó de hablar y Dios dejó de mostrar visiones. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? Te voy a hacer otra pregunta más íntima: ¿cuándo fue la última vez que extrañaste su presencia? Que le dijiste: Señor, te extraño. Te extraño. Quiero que me preste atención. La crisis que vivió el pueblo de Israel, donde la palabra de Dios comenzó a escasear, no había palabra. Donde la visión comenzó a cesar. Esa crisis comenzó a ir en aumento, comenzó a ser progresiva. Porque en el capítulo 4, el pueblo de Israel va a la guerra. En 1 Samuel 4, anote, el pueblo de Israel va a la guerra. ¿Y sabe qué pasó cuando fueron a la guerra? Fueron derrotados. Porque vivir lejos de la presencia de Dios es una vida de derrota. ¿Y saben lo que sucedió cuando fueron derrotados el pueblo de Israel? Dice que los filisteos tomaron el arca de la presencia de Dios. Digan conmigo: perdieron el arca. Escúcheme. ¿Quiénes eran los responsables de cuidar el arca? ¿Quiénes son los responsables de cuidar el arca? Digan conmigo: los sacerdotes.
¿Quiénes fueron los que perdieron el arca en la guerra? Digan conmigo, los sacerdotes. Cuando Dios golpeó a Santiago del Estero con un avivamiento, los sacerdotes, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas de Santiago tuvieron el error de descuidar el arca. Cuando Dios trajo un avivamiento en Argentina, por Claudio Freyson, por Ana Condia, por Omar Cabrera, cuando Dios trajo esa ola de salvación, los pastores de ese tiempo, cuando fueron a la guerra, perdieron el arca. Escúcheme, los que nacimos en un avivamiento, sabemos lo que es un avivamiento. Yo nací en un avivamiento. ¿Querés que te cuente cómo es un avivamiento? En un avivamiento te tienen que llevar a tu casa entre dos, porque salís arrastrándote de tanta presencia de la iglesia. En un avivamiento el culto tiene horario de inicio, pero no de final. En un avivamiento tus hermanos son raptados al tercer cielo. Los jóvenes comienzan a profetizar. Yo nací en un avivamiento en Resistencia Chaco, en la iglesia del pastor Jorge Ledesma, donde ganábamos 70 personas cada mes. Terminábamos la reunión en la iglesia y nos juntábamos con los jóvenes en nuestra casa. Y no era para jugar play, no era para comer algo, era para continuar orando. En un avivamiento el Espíritu Santo, yo recuerdo ir al colegio y cuando me sentaba en la barca, todo mi salón era lleno de la gloria de Dios y yo veía a mis compañeros mundanos llorando porque sentían una presencia y no entendían qué era. En un avivamiento yo me tenía que prender de mi cama cuando el Espíritu Santo descendía en mi habitación y con cama y todo saltaba. Los que nacimos en un avivamiento no nos pueden vender humo, porque sabemos lo que es un avivamiento. Por eso cuando yo me voy a la iglesia y escucho a la iglesia cantando avivamiento hay aquí, avivamiento hay en mí, y después de la alabanza usted ve y la iglesia está. Eso no es avivamiento. Las campañas de ahora, saben, yo le voy a confesar algo, no se lo digan a nadie. A mí no me gustaba ir a las campañas ni ver campañas. Y usted me preguntará, ¿pero por qué? Porque las campañas se llenaban de puros evangélicos de 30 años que volvían arrepentidos. No se ganaba nadie. ¿Sabes qué pasaba en las campañas? ¿Querés que te cuenten? Le tenían que masajear entre 5 un paralítico para que camine. Y cuando yo me voy a la Biblia, yo no escucho un Pedro masajeando. Yo escucho un Pedro soltando la palabra y el paralítico saltando. Yo decía, Señor, esto no es un avivamiento. Me ponía a leer el libro de Claudio Anacondia, oírme bien Satanás de todo lo que Dios hacía. Y seamos sinceros, los evangelistas de este tiempo están tan lejos. Los profetas de antes te generaban un terror, porque eran profetas que no andaban tirando caramelo y dulce, sino que te desnudaban, te decían cuando estabas incorrectamente para ordenarte correctamente. Escúcheme, las ancianas que nacen en un avivamiento no eran viejas religiosas y chismosas, eran mujeres llenas del Espíritu Santo, que cuando entrabas a la iglesia ellas ya te discernían quién eras. Pero ¿saben qué?
Decirle a que esto te lo ha dado presencia o apariencia. Te voy a decir una cosa. El pueblo de Israel pierde el arca. ¿Sabe quiénes perdieron el arca, pastor? Los sacerdotes. ¿Sabe quiénes son los culpables de que se frenó el avivamiento en Argentina? Los pastores. Porque ellos estaban encargados del arca. Hola. Pero por diferentes guerras perdieron el arca. Por eso cuando yo me voy a una iglesia y me dicen lo que pasa que la iglesia está fría, digan conmigo, un pastor de oración genera discípulos de oración. Un pastor de revelación genera discípulos de revelación. Pero un pastor frío genera una iglesia vacía. Yo hablaba algo anoche con unos amigos y le decía, vos te rodeás de lo que sos. Si vos tenés chantas dentro de la iglesia, empezá a examinarte. Porque vos te rodeás de lo que sos. Yo me voy a un Jesús que los que se acercaban a él terminaban orando, profetizando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Entonces el pueblo de Israel comienza una crisis, pierden, digan conmigo, perdieron el arca, perdieron la presencia. Y ahora, ¿qué sucede? Los brujos, los filisteos tenían el arca. ¿Y sabe lo que sucedió? Comenzó a venir juicio sobre los filisteos. En Primera de Samuel, capítulo 6. Léalo después en su casa. ¿Saben por qué? Porque con la presencia de Dios no se juega. A veces los pastores piden avivamiento, pero no tienen idea lo que piden, porque en medio del avivamiento que hubo en Hechos, la gente fue sanada, liberada, pero también Ananías y Zafira cayeron muertos. A veces Dios no trae el avivamiento porque sabe que si manifiesta su gloria, quizás la mitad de lo que están pidiendo terminan muertos. ¿Y qué sucede? En Primera de Samuel capítulo 7, los brujos deciden devolver el arca. Y el arca queda en Primera de Samuel capítulo 7, verso 1, en Kiriat Jearim, en la casa de un sacerdote que nunca honró el arca. El pueblo de Israel seguía en una crisis espiritual. Y luego, ¿qué hace? En Primera de Samuel capítulo 8, Dios le habla a un profeta para levantar un rey. Porque el pueblo dice, ya no queremos más que Dios no gobierne, queremos que el hombre no gobierne. Entonces en Primera de Samuel capítulo 10, anote, Dios levanta a Saúl de rey. ¿Y sabe lo que sucedió en Primera de Samuel capítulo 10 cuando Dios levanta a Saúl de rey? Saúl comete un error, digan conmigo, un error. ¿Cuál fue el error de Saúl? Escúchenme, te voy a decir algo. Saúl gobernó 40 años sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos años? Profetizó 2 veces en compañía de profetas. Ganó grandes batallas. Pero después de 40 años de haber reinado, Dios decide desechar a Saúl. Vos imagínate ser pastor durante 40 años y que Dios te diga, te desecho. Vos imagínate guiar a toda una nación durante 40 años. Imagínate profetizar y que Dios te diga que te deseche. ¿Por qué Dios decide desechar al hombre que Él mismo decidió levantar? En un instituto teológico te enseñan 5 razones por las que Dios desechó a Saúl.
La primera por desobediente, la segunda por orgulloso, la tercera por presentar una ofrenda que no le correspondía, la cuarta por justificarse, la quinta, me está faltando la quinta, ya me olvidé, aleluya. La quinta era por amar más su posición. Eso te enseñan. Pero te voy a decir algo. Hoy vamos a ir a la palabra y nos vamos a encontrar por la verdadera razón en la que Dios decidió desechar a Saúl. Hoy usted va a ver por medio de la palabra por qué Dios decidió desechar al hombre que él decidió levantar. Había un hombre, pastor, en la Biblia que Dios le reveló por qué desechó a Saúl. ¿Quién fue ese hombre? David. Escúcheme. Hoy usted va a ver por qué Dios decidió desechar a ese rey. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Primera de Crónicas 13, 3. ¿Qué dice Primera de Crónicas 13, 3? Y traigamos el arca de Jehová nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Escúcheme. Y traigamos el arca de Jehová nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Quiero que todos me miren, porque te voy a explicar esto. Quiero que me presten atención. Vamos a hacer un recorrido por la historia rápido. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión. Primera de Samuel capítulo 4, el pueblo de Israel pierde el arca, el pueblo de Israel pierde la guerra. Primera de Samuel capítulo 6, el arca la tenían los filisteos, el juicio de Dios vino sobre ellos. Primera de Samuel capítulo 7, el arca fue devuelto a Kiriat Yarim, a 25 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. Primera de Samuel capítulo 8, Dios le habla al profeta que levante un rey. Primera de Samuel capítulo 10, Saúl fue levantado de rey, gobernó 40 años, profetizó 2 veces en compañía de profetas, ganó grande batalla. Pero ¿por qué Dios decide después de 40 años de ministerio desechar a Saúl? Porque Saúl cometió un error. Cuando Saúl comienza a reinar, no fue a buscar el arca de Jehová que estaba en Kiriat Yarim. En otras palabras, Saúl gobernó 40 años sin presencia. Saúl fue a la guerra sin presencia. Saúl gobernó 40 años sin presencia. Vengo a decirlo a muchos pastores que van a ver este video aquí en Santiago. Están tratando de hacer campaña, de hacer eventos, pero están descuidando mi presencia. ¡40 años sin el arca! Nunca fue a buscar Saúl el arca. David en Primera de Crónicas 13:3 dice: vayamos a traer el arca, porque Saúl no hizo caso de ella. Hoy tenemos una generación que quiere posición sin arca, que quiere ministerio sin presencia, que quiere fama sin presencia. Hoy tenemos una generación que no conoce un avivamiento. ¿Saben por qué? Simplemente oyeron de ello, pero nunca lo vivieron. Escúcheme. Una generación, desde que robaron el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Si usted va a la suma de todos los años, en Israel se cuenta una generación por 70 años.
toda una generación sin el arca. Hola, escúcheme. Saúl no trajo el arca, pastor. Saúl no trajo la presencia de Dios a su vida. No trajo el arca al reino, gobernó sin presencia. Por eso cuando yo veo personas que tratan de hacer una campaña sin presencia, me preocupo, porque yo ya sé el resultado. Por eso cuando usted trata de orar, pero primero no se asegura de estar lleno de la unción para orar por un enfermo, usted ya va a saber el resultado. Saúl gobernó 40 años sin el arca. Entonces Dios dice: este no es mi diseño, lo desecho. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Que está descuidando el arca, que está descuidando la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que haces cuando abrís los ojos en la mañana? Agarras tu celular, ¿verdad? Te levantás a poner el agua caliente para el mate, te vas a prender el auto. ¿Sabes qué significa eso? Que lo primero que haces es tu prioridad, es lo más importante, es lo que está en tu corazón aún antes de acostarte. O sea que Dios nunca fue tu prioridad. Porque si Dios es tu prioridad, lo primero que vas a hacer es levantar tus manos y decirle gracias. Saúl descuidó el arca. David se dio cuenta. David dijo: ahora entiendo por qué Dios desechó a Saúl. Saúl no trajo el arca, pero David, que era aquel jovencito que estaba en el campo cuando no era nadie, pero en aquel campo escribió salmos, en aquel campo adoró, en aquel campo la gloria vino. Y Saúl, cuando llegó al reino, Saúl dijo: yo no quiero un gobierno sin presencia, no quiero un reino sin presencia. David todavía no se había sentado para reinar, y David dijo: no, yo no me voy a sentar en Jerusalén para reinar. Ni siquiera quiero un reino sin presencia. Reunió a todos los sacerdotes, reunió a todo el pueblo y le dijo: iglesia, vamos a buscar el arca. Pero ¿sabes qué? La gente no quiere venir a la reunión de oración porque no le interesa el arca. A David no le interesaba el arca. Disculpen, a Saúl no le interesaba el arca. ¿Cuáles son los cultos más aburridos? Porque así los llaman. ¿Cuáles son los cultos más aburridos en la iglesia? Los de oración. Para un carnal siempre va a ser la oración. ¿Saben qué? Saúl no trajo el arca. Pero ¿sabe qué otro error cometió, pastor? Saúl no tenía el arca, pero dice que reunió a todo el pueblo y le trajo al profeta. Le dijo: vení, profeta, vení, profetizame para que yo quede bien delante del pueblo, para que ellos no vean que, para, profeta, sí, vamos a adorar a Dios. Digan conmigo: el rey, el profeta y el pueblo reunidos para adorar a Dios en el templo. En el templo había una cortina. Detrás de la cortina estaba el arca. Pero cuando se reúne Saúl, el profeta y el pueblo en el templo para adorar a Dios, ¿estaba el arca detrás de la cortina? No. ¿Y sabes qué estaban haciendo ellos? Adorando a Dios. Así están muchas iglesias hoy. Se reúne el pastor, se reúne el liderazgo, se reúne el pueblo, ponen alabanza, ponen adoración, empiezan a saltar, empiezan a gritar, empiezan a decir: adoremos a Dios en este lugar porque Él está. Pero la realidad es que no pasa nada. No hay personas convertidas, no hay personas arrepentidas, no hay personas liberadas, no hay personas afirmadas, no hay gente con convicción de pecado, porque detrás de la cortina hace tiempo que el arca no está. ¿Saben lo vergonzoso que es que el pastor tenga que enviarle mensaje a los hermanos para que vengan a la reunión? Eso es vergonzoso. Vergonzoso.
Escúcheme, cuando usted conoce el Espíritu Santo, a usted nadie le tiene que mandar mensaje. Yo caminaba 1 hora y media hasta la iglesia. 1 hora y media. Con 47 grados de calor en Chaco. 1 hora y media. ¿Sabe lo que me enseña lo que Saúl hacía? Saúl estaba diciendo adoremos a Dios porque Dios está acá, y la realidad es que Dios no estaba. Por eso hay veces que yo me voy a la iglesia y están bien ordenadas, tienen buenos músicos, pero no pasa nada. No pasa nada. Porque hace tiempo descuidaron el arca de la presencia. En otra palabra, presencia o apariencia. No pasa nada. Y adornamos la iglesia y tratamos de poner de todo y tratamos de esto, pero la realidad es que no pasa nada. Si Dios no está, en vano edifica al hombre la casa. Si Jehová no la edifica, en vano vela al hombre la guardia, si el Jehová no vela en ella. Y la realidad es que si los pastores de Santiago no se unen a levantar el altar de oración más grande que Santiago ha visto en la historia, ¿qué avivamiento quieren? Por eso hay que ponerle un algodoncito. Disculpe, hermana, yo siempre a mi bebé le pongo algodoncito, porque me pasó ya a mí con mi propio hijo. Si tienen un algodoncito, alguna hermana que le alcance, por favor. Amén. Porque yo a mi propio hijo lo asusto a veces cuando grito. Escúchame, no se me pierda. Perdón. Escúchame. Digan conmigo, los sacerdotes perdieron el arca. Cuando David decide traer el arca, ¿a quién los mandó a recuperar? No se me distraiga, óigame. No se me distraiga. ¿A quién mandó a recuperar el arca David? Digan conmigo, a los sacerdotes. Le voy a decir algo a los pastores de Santiago. Ustedes quieren ver un avivamiento en Santiago, ustedes tienen que recuperar el arca. Los que tienen que recuperar el arca aquí en Santiago para ver la gloria de Dios son los pastores. David dijo, tráiganme a todos los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los encargados de transportar el arca. Pero escuche lo que le voy a decir. Cuando David decide transportar el arca desde Kiriat Yarim a Jerusalén, había casi 21 kilómetros de distancia. Una persona normalmente 21 kilómetros camina en 3 horas, 4. ¿Sabe cuántos días le costó trasladar 21 kilómetros el arca? 70 días. 70 días. Disculpen, 700 días. 700 días, 2 años, traer el arca 21 kilómetros. Sí. Cuando David dice, vamos a traer el arca, David se equivoca. Digan conmigo, el ungido se equivocó. ¿En qué se equivocó el ungido? ¿En qué se equivocó el ungido? Pregúnteme, ¿en qué se equivocó? David decide transportar el arca en un carruaje tirado por bueyes. Algo totalmente antibíblico. El arca no se podía trasladar en un carruaje tirado por bueyes. ¿Quién le dijo a David que tenía que poner el arca en un carro tirado por bueyes? ¿Cuál fue el resultado de poner el arca tirado por bueyes? Que los bueyes tropezaban. Usa extiende la mano y cayó muerto. ¿Sabe lo que representa el arca? Disculpen, ¿sabe lo que representa el carruaje? Yo un día le digo, Señor, ¿de dónde David sacó la idea de transportar el arca en un carruaje? Y el Señor me dice, ¿sabe de dónde sacó la idea David de transportar el arca en un carruaje? De los filisteos. Porque cuando el arca la tuvieron los filisteos en el capítulo 6, óigame y escuche esto. Cuando el arca la tuvieron los filisteos y vino el juicio de Dios sobre ellos, decidieron devolver el arca, pero en un carruaje tirado por vacas. Muchos años más adelante, David estaba copiando las estrategias de los filisteos. Y el Espíritu Santo me dijo, cuando me reveló esa palabra,
Así está mi iglesia hoy, tratando de usar las estrategias del mundo para ganar alma, tratando de usar las estrategias del mundo para mantener a la gente, tratando de usar la estrategia del mundo para que ocurra milagro. Mi iglesia está reemplazando mi principio por principios de hombre. Escúcheme, a los 18 me convertí, tengo 36 años, nunca me aparté. Pregúnteme por qué nunca me aparté. Porque el que me predicó 13 años estuvo orando para ganarme. 13 años mi vecino siguiéndome. 13 años orando. Te voy a decir una cosa, lo que ganás por el Espíritu permanecerá. Pero lo que ganás por la carne tendrás que darle carne para mantenerlo. Le dejaste de dar carne y se te van. ¿Sabe cuál fue el problema de David? Que estaba tan influenciado por lo que estaba de moda, porque el carruaje era lo que estaba de moda. El Espíritu Santo un día me ministró y me dijo: mi iglesia está usando todo lo que está de moda para tratar de que ocurra algo. Pero ¿sabes cuál es el resultado? Tenés un liderazgo que va a vivir tropezando, porque los bueyes representan el liderazgo. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Vas a tener una generación que va a terminar muriendo. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Vas a tener una generación que va a vivir en confusión y en temor. Porque donde se remueven los principios y se reemplaza por estrategia, el resultado es muerte espiritual. Van a vivir tropezando, temor y confusión. Porque David puso la estrategia del carruaje. ¿Era mala la estrategia del carruaje o buena? No era mala, porque era una manera más eficaz de trasladar rápido el arca. Pero a pesar de que era buena, no significa que sea la correcta. El problema es que los pastores, los líderes de este tiempo, tratan de alivianar la carga a la gente que están formando, a la gente que están liderando, porque no quieren llevarle a pagar el precio para que gane la unción. No quieren llevarle a pagar el precio por la unción. La unción tiene un precio. La unción tiene una trayectoria. Hay gente que quiere ministerio, pero lo quiere trasladando el arca en carruaje. No quiere caminar por el desierto a pie. Quiere subirse lo más rápido que encuentre. ¿Sabe cuánto tiempo yo busqué para ver al Espíritu Santo con mis propios ojos en mi habitación? 1 año y medio. Todos los días te quiero ver. Si no te veo me muero. Yo no quiero ser un mediocre. Yo no quiero ser uno más del montón. Necesito verte. Prefiero morir y verte antes que vivir sin conocerte. Prefiero morir y verte antes que vivir sin conocerte. 1 año y medio en mi habitación adorando. 1 año y medio donde yo cada semana trataba de ayunar 1 o 2 o 3 días. 1 año y medio. Pero le decía: Señor, quiero verte. Señor, quiero verte. Y el Espíritu Santo un día entró en mi habitación y me marcó. Y ¿sabes qué te quiero decir? Tenemos una generación que se vive apartando porque nunca tuvo un encuentro genuino con la gloria de Dios. Yo le voy a decir una cosa: es difícil ser mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque yo no te voy a masajear el pecado. ¿Sabe por qué es difícil ser mi amigo? Todos mis amigos saben que hay un momento donde yo me encierro a orar. Si me fuiste a visitar esa hora, te vas a tener que encerrar a orar conmigo. Todos los que se juntan conmigo terminan profetizando y con revelación.
Por eso yo no entiendo cuando me dicen, es que tenemos una generación. No, hermano, no. Escúcheme, jóvenes, la unción te va a costar. ¿Qué generación querés levantar? Una generación con un carruaje, una generación donde le querés alivianar la carga, una generación donde tratás de no lastimar su autoestima, una generación blanda. ¿Sabés qué? El resultado de esa generación fue de que Usa fue el hijo de Abinadab, y cuando Usa tenía el arca en su casa, nunca lo honró, nunca lo adoró. Por eso cuando el arca cayó, Usa no tuvo el temor de levantar la mano en contra del arca. Por eso hay discípulos, hay hijos que viven blasfemando de los ungidos, viven blasfemando de los que no conocen y corren peligro de terminar muertos. David se equivocó. No es malo usar estrategia, lo malo es pensar que las estrategias del hombre funcionan más que orar, funcionan más que ayunar, funcionan más que interceder. ¿Saben cuánto tiempo oramos en mi barrio para ganar todo mi barrio para Cristo? 1 año y medio orando por mi barrio, hasta que Dios envió un profeta que nos dijo: vi a Jesús ponerle el pie en este barrio, y así le dice el Señor, les entregué este barrio. Pero hoy los jóvenes piensan que orando 2 horas por día van a tomar Santiago del Estero. Hola, decirle a que está a tu lado, te están hablando. David trató de aliviar las cargas a los sacerdotes y fue el peor error. Si eres líder, no trates de aliviar la carga a la gente. No trates. Ya conoces el resultado. Y cuando David se equivocó, ¿sabes qué hizo, pastor? Fue a orar. Y cuando le echó la palabra, se encontró que para trasladar el arca la tenían que hacer en el hombro. Y cada 6 pasos tenían que presentar ofrenda. Entonces David dijo: claro, yo usé lo que estaba de moda, pero no les quise dar el principio. Y lo que va a funcionar, míreme, son los principios de Dios. La estrategia va a ser la manera, va a ser el barco. Jesucristo oraba toda la noche, pero para llegar usaba el barco. Eso va a ser simplemente un barco, lo que te va a movilizar. Pero nunca piense que por poner luces de colores, que por poner cosas de humo, nunca pienses que por vestirte como un joven, que por hablar como un joven, vas a ganar a los jóvenes. Estás equivocado. Nunca. Esa va a ser una forma de contener a la gente, porque el joven se siente contenido cuando ve gente joven como él, gente que le gusta las luces, que le gusta. Eso es contención. Pero ganar es oración, ganar es ayuno, ganar es intimidad, ganar es intercesión, ganar es la guerra espiritual. Ganar tiene un precio.